En un principio me imaginaba, no, yo salgo del colegio, me saco un ICFES de locos, entro becado y la logro. ¿Cómo le fue en el ICFES? Después Omitamos esa parte. Salmos 32:8 dice, te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y de hecho, si vamos al versículo que sigue, dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, sino que necesitan un freno ahí. Yo creo que la palabra va para mí. Todo comienza con un sueño. Red de Alcance Global Podcast. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Red de Alcance Global Podcast. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, yo soy Fredo. Yo soy Les. Yo soy Juanes Yo soy Santi. y bueno, aquí estamos para hablar y tener una charla más de esas interesantes que hemos venido teniendo. De las mejores. Y papi, No, siento que hace mucho no nos veíamos. sí, Sí, hace mucho. sí, de verdad Ya era que necesario. nos hemos dado garra, los hemos abandonado, ahí dispensen, pero... Disculpen ustedes. Sí, perdónenos. Pero en lugar de eso pueden verse todas las prédicas que hay en nuestro canal de YouTube, buenísimas. Muy Nunca se aprovecha ninguna. Producción excelente, además. Bien, vamos a hablar hoy de algo que estamos hablando este mes en nuestra iglesia y es fortalecidos para dar a luz nuestros sueños. Uf. Y a mí me parece que es un tema bien loco porque primero hay que como que desmenuzar el nombre, ¿no? Y es fortalecidos para dar a luz. Y yo pensaba en algo y es porque incluso para dar a luz se necesita ser fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Sí, demasiado. Demasiado. Allá la, se- Pero y eso que- debe ser allá la mucha señora. fuerza. Las señoras que ya tienen 2 hijos. Sí. O Mi sea, mami tiene 4. Bueno, no necesariamente tienen que ser señoras, ¿no? sí, no. Más peladitas. Pero ese acto de, yo no sé si eso suena muy brusco, pero ese acto de parir se requiere demasiada fortaleza. Porque Uy, sí. ¿cuántas mujeres las ha cogido el parto débiles y se mueren? Claro. Se mueren en el Claro. alumbramiento porque ese dar a luz requiere fortaleza, requiere fuerza. Y yo creo que eso mismo se requiere para dar a luz nuestros sueños. Se requiere fuerza, se requiere como ese empuje interno que dice, esto tiene que nacer de mí sí o sí. O sea, y pensar en ese embarazo al principio. De pronto es bonito, es como que, ay, me embaracé, pero a medida que ese sueño, a medida que ese embarazo va cogiendo forma, empiezan los mareos, empieza lo uno, empieza que ya me duelen las rodillas, y a los 8 meses todos tenemos una amiga y sabemos de quién estamos hablando, que Sí. ya Ah, no. está en los días, bueno, ustedes no saben, pero tenemos una amiga que está en los días, Sí. Mega y ya Ping-pong. todo le duele, las rodillas le duelen, las caderas le duelen, todo le duele, porque ya lo único que quiere en este momento es que esa peladita nazca, que nazca Ya está por tachando los favor. deditas. Y así a veces, muchas veces son con nuestros sueños. Hay sueños que hemos estado cargando durante mucho tiempo y al principio era lindo, pero ahora es como de que nazca ya, que me pesa este sueño. Señoras, algo, por favor. Y llega un momento en el que pesa tanto que ya es una frustración y ahí es donde ya este tema de los sueños deja de ser bonito para ser una carga porque lo único que quiero es que nazca. Silencio incómodo. Cuéntanos, Les. Yo estaba pensando en algo, pero pues no sé si me estoy adelantando un poquito, pero no es lo mismo un embarazo de una persona que de pronto no ha tenido complicaciones a una persona que de pronto ha abortado algún sueño o ha abortado. Siento que ahí el tema de fe, porque yo creo que el tener 9 meses una vida y yo siento que es una prueba de fe. ¿Qué pasa si de pronto se adelanta? ¿Qué pasa si es a los 3, a los 4 meses? ¿Qué pasa si me sucedió lo que antes me sucedió? Entonces yo siento que eso también lo podemos hablar en el tema de sueños. Muchos, y de pronto aquí me dirán que soy un poquito Grinch, pero No, siento un que poquito. cuando de pronto no ha abortado sueños o cuando de pronto no ha sucedido como uno ha querido, pues es más difícil soñar. O ya se vuelve uno muy a la realidad de que pues tan fácil no va a ser. Y sí, todo sueño pues no va a ser fácil, pero pues siento que ahí es donde uno también es probado y siento que es lo que uno a veces no se da cuenta que esa prueba sirve para algo y era lo que tú decías, fortalecernos. Entonces esa prueba no es, o sea, esos 9 meses en una mamita no es porque sí,
es porque hay un proceso de gestación, hay un proceso que debe ser cambiado en la vida de uno para que cuando nazca sea de la manera correcta. Entonces, no sé si lo aterrizamos de pronto pues, a lo que ha sido los sueños. No, pues total. Yo, de hecho, en eso que hablas de probar, yo quería compartir algo. Y es porque, ah, bueno, quiero partir de esto y es, hay una frase que la hemos aprendido de nuestro pastor, o bueno, yo la aprendí del apóstol y también de otros hombres de Dios, y es, los sueños son el lenguaje del espíritu. Es decir, es Dios mismo quien planta, quien pone esa semilla de esos sueños en nosotros también. Y Dios nos habla de esas formas. De hecho, la Biblia también en Job dice que Dios nos habla de muchas maneras, pero que es el hombre el que no entiende cómo le habla a Dios. Dice que una de esas formas a las que Dios le habla es a través de sueños. Y aunque se refiere también a sueños físicos, pues también es perfectamente aplicable a decir que Dios nos habla a través de sueños en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero eso no es como tan, tan ligero y ya, sino que tiene que ver con lo que Leslie decía y es ser puesto a prueba para poder dar a luz esos sueños. Y yo quiero leer algo que am, casi nunca nadie lee esto acerca de José, porque está en Salmo 105 y cuando todo el mundo habla de José habla en Génesis, Sí. pero Sí. Salmo 105 habla de José en el versículo 17 en adelante dice, luego envió un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Es decir, siempre llega un momento donde ese sueño que Dios puso en nosotros tiene su momento de cumplimiento, pero luego dice, hasta que llegó el tiempo de cumplir sus sueños, acto seguido, Dios, el Señor, puso a prueba el carácter de José. Es decir, Dios, es como si Dios dijera, yo te doy el sueño, o sea, yo pongo ese sueño en ti y va a llegar el tiempo en el que eso se debe cumplir, pero tu carácter tiene que ser puesto a prueba, porque el sueño está, pero si tu carácter no es el correcto, abortamos ese sueño. Y pasa, yo les cuento aquí a todos, y es que eso de que Dios, que el lenguaje de Dios son esos sueños, el lenguaje del Espíritu Santo. Y yo recuerdo como a mis 13, 14 años, mi líder de jóvenes, ¿sí? Uno pues está en su adolescencia difícil, tiene muchas cosas Ahora, para si hacer, para Alfredo es pensar. complejo ahorita, como ser Pobre humano pastor. ¿Cómo restaurado y sería en ese redimido, Señor. momento? yo me Ese imagino a pastor todavía Alfredo es de cuerdo. adolescente. Alfredo de adolescente debe haber sido un Uy, reto. no, No. que me lo digan algunos líderes que Una saben que fue un tribulación. total reto. Y recuerdo que este hombre, en una de las muchas reuniones de jóvenes los sábados, 5 o 4 de la tarde, recuerdo que estábamos en una predica muy interesante acerca de los sueños y se acerca este líder y me toca la cabeza y me dice, los sueños que tú tienes, porque yo en ese momento por la predica estaba pensando en mis sueños y él me dice, eso que estás soñando no se compara con lo que Dios tiene para tu vida. O sea, no hay comparación. Y yo me casé con esa frase toda mi vida. A mí se me quedó ahí. Yo pensé Se, que es se decir, me instaló, casé con ese sueño. Sí, se total. instaló ahí y yo le decía al Señor a medida que iban pasando los años y en muchas ocasiones recordaba esa palabra que Dios me había dado. Yo decía, bueno, Señor, ¿y qué? Y que con los sueños. Entonces, ahora que hablas de José, que fue probado poco a poco, yo me he dado cuenta que en el cumplimiento de mis sueños, que han sido muchos, que estaban muy lejos por de pronto la escasez de mi familia, ¿sí? De nacer en un hogar muy humilde, de pronto eran lejanos. Y Dios fue probando mi vida poco a poco, con los días, hasta con la hermosa esposa que Dios me dio, ¿sí? Mi vida fue Un probada guiñito, un guiñito. hasta en ese Guiño, guiño. sentido, porque yo sabía que tenía que ser una persona apartada para la persona que Dios me iba a dar, ¿sí? Sin saber que tenía semejante joya ahí a mi lado, ¿sí? Que Dios me le iba a dar. Ujú. Pero eso es uno de Guiño para la monita. eso es Sí, uno de creo. los muchos sueños que uno a veces necesita ser probado, ¿sí? Para que cuando se den sean lo mejor. Y Dios le da a uno lo mejor cuando se cumplen esos sueños. Y aquí me echaría toda la hora del podcast contándoles cómo Dios ha cumplido sus sueños en mi vida cuando yo en la vida pensé, ay Señor, yo quiero ir a tal lado, pero Dios me ha llevado más lejos. Señor, yo quiero tener tal cosa y Él me ha dado más.
Señor, yo pienso en hacer esto y Dios me ha dado la oportunidad de ir más allá. Yo siempre soñaba con ayudarle a mis papás en muchas cosas y tú lo sabes. Mi cuñada, para los que no saben, lo reitero, Las 4 podcasts, ¿no? Los cuatro, sí. y cómo Dios cumplió cosas en mi vida para que yo pudiera cumplir ciertos sueños en mis papás. Entonces, pero pruebas, N. Ujú. Sí, entonces definitivamente se puede. Dios cumple los sueños que hay en uno y va más allá como esa promesa que me dio cuando yo era un joven bastante complejo. Ay, tus hijos. No, indiscutiblemente mis niños son, como les digo, Dios da más de lo que uno sueña, ¿sí? Uno piensa en formar un hogar con una buena esposa. Bueno, a mí la estrella me alumbró con mi esposa y me fue muy bien. Ya, Alfredo, Sí, ya, Alfred, ya. Ellos ahí Sí, como, sí. Pero los Aquí hijos, comiendo delante Está del un poquito hambriento. enamorado. pero mis hijos son esa joya que Dios dio más de lo que yo esperaba, ¿sí? Se fue más allá del sueño de lo que yo soñaba. Eso mientras decías todo esto, me hacía una pregunta que me confrontaba un poquito y es, los sueños de Dios para nosotros, tú dijiste, los sueños de Dios para mí. Y los sueños personales, los de uno, los propios, ¿qué hay de ellos? También, yo creo que así como José, sí, en su caminar en el cumplimiento de sus sueños, Dios lo fue formando también Porque es que, académicamente. Es ¿saben que qué? ¿Saben qué? hay un dilema mucho ahí, es que todo, bueno, sí, podemos hablar de José, pero alguien que tenía sueños personales, porque los sueños de José fueron puestos por Dios, Ajá. pero los personales fue como Sara. Sara que quería tener un hijo, pero pues su edad avanzada no la dejaba. Y ahí yo siento que es algo importante tener muy en cuenta y es la historia de ella. Pero yo estoy con Santiago, y es eso, yo siento que como cristianos a veces somos muy evangélicos, muy religiosos con algunas Gracias, cosas. pastor. Gracias. Y es como, Nos rotamos. los sueños de Dios para mi vida. Pero yo también tengo sueños, ¿sí? Y yo he aprendido a conocer a Dios. Y esto, ¿saben qué? Es que, Dígalo. ay, sí, 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 tranquilo. sí, Sí, suéltelo, vamos a suéltelo, pa, salirnos. suéltelo. Déjalo salir. Sí. Vamos. No, pero esto lo aprendí cuando yo hacía parte del grupo de misiones en esta iglesia y lo aprendí de una amiga mía, Estefanía, y ella, estábamos hablando de nuestro mapa de vida. No sé si recuerdas cuando estábamos ahí y había que hacer como nuestra vida Lo con odié. fotos y demás. Y yo me acuerdo que ella había que pasar a exponerlo frente al equipo. Y entonces ella pasó y ella habló y ella mostró una imagen y dijo, aquí cumplí este sueño y aquí conocí a Dios como un Dios que no es egoísta, sino que mientras yo cumplía el sueño de Él, también me permitía cumplir los míos. Ah, Y eso se me grabó aquí, súper profundo, en mi corazón y era como que descubrí un capítulo de Dios de decir, wow. O sea, Dios no solamente es el Dios que quiere que yo cumpla su sueño, sino que además me ama tanto que me permite también cumplir los míos. Es tremendo. Y aquí iría yo, siempre y cuando eso agrade su corazón y su voluntad. Por ejemplo, yo De voy verdad, por eso es ese muy otro lado. tremendo. Yo, por ejemplo, esa tarea la odié. ¿Por qué la odié? Porque la leí después de 10 años. Y fue como, porque era como uno visualizarse en 5, en 10 y en 15. Y yo, sí, hay cosas que sí, y hay cosas que de pronto se dieron, pero no de la manera como yo pensé. Y es que siento que hay ciertas cosas en nuestro carácter, de pronto volviendo un poquito al principio, que sí terminan siendo un obstáculo. Ustedes nos han preguntado por qué esta persona prospera en Señor, esto. quita esa luz oscura de Leslie. Pero, por Sí, ejemplo, creo. hay personas que uno dice, ¿por qué esta persona, ese sueño no se ha realizado? Y en otras yo veo que sí, como que crecen. Y de alguna manera, no sé a quién se lo escuché, pero decía, es porque también uno limita a Dios a la manera que no se deja uno ser tratado. Yo decía, Señor, yo no quisiera tener algo en mi corazón que destruyera el 100% de lo que tú quieres hacer conmigo acá. Entonces, a veces en ese proceso de aprender como esos baches en el camino, pues es donde uno es molestado. Ahora, no sé, pero yo siento que hay muchas cosas que gracias a Dios las he logrado,
pero también Dios en muchos aspectos tuvo que ser fuerte conmigo, porque mi carácter no era el mismo, era muy orgullosa, me creía la última Coca-Cola y después de que tuve que aprender eso más que todo en el tema laboral, yo dije como, wow, o sea, tengo que ser agradecido, proyectarme, pero ser agradecido y todo es un balance. Entonces, siento que es lo que tú decías. A veces como cristianos somos muy, ay, sí, manifiesta, lo hice, y a veces se requiere un poquito de otras cosas que son más dolorosas. Entonces, Y Paz, cuando los dos hablan este tema de que a medida que nosotros cumplimos o Dios cumple ese sueño en su voluntad, Dios no es egoísta para nosotros, me recuerda a Gálatas 6:9, ¿sí? Ujú. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo Él dará, o sea, usted segará lo que hizo. Entonces Sí, es muy bonito que entendamos que cuando estamos dentro de su voluntad y quizás, pues, obviamente tenemos que estar en una vida de arrepentimiento, alejarnos de los pecados, etcétera, pero Dios en su misericordia nos dice, venga, miren en mi dirección, que a su tiempo yo les daré lo que han sembrado, lo que han estado sembrando durante muchos años. sí, sino, no sé, creo que mis planes cambiaron mientras, mientras hablábamos de otras cosas detrás de cámaras, Sí. porque pienso en eso y es, ah, ¿cuál es la posición del cristiano? Ujú. La Biblia dice algo, la Biblia dice que estamos sentados junto con Cristo, ¿sí? Allá, a la diestra, y que hay un lugar para nosotros, ¿sí? Allá está el cristiano, ¿sí? Y eso me lleva a pensar en, el cristiano tiene que caminar con los pies en la tierra y la mente en el cielo. así Total, es. total. Tiene que ser un balance porque si no, se vuelve como un optimismo tóxico. Y es el cristiano que todo el tiempo, yo lo voy a lograr, en el nombre de Jesús yo lo voy a lograr, y en el nombre de Jesús, y está bien, yo tengo que declarar en fe, yo tengo que creerlo, pero usted tiene que actuar, usted tiene que tomar acciones que lo lleven a eso, Así es. porque si no se va a convertir en, ah, también Como estaba el una dicho, nubecita. el dicho de, al pobre y al feo todo se le van ilusiones. Eso no lo dice la Biblia. No, no, pero eso es el Aclaremos que dicho. es un Primera Sí, de Juan. aclaremos, sí. dicho. Sí, Primera de Juan pero es 3:14. verdad, es Sí. porque ay, si yo tuviera, ay, si me hicieran, ay, si, Se quedan deseos sí, se le van no ilusiones, realizados. Ajá. pero actúe, o sea, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es la visión? Una visión sin Sí, un nada, plan de acción es es una una ilusión. ilusión, se desvanece. Pues es que es lo que decía Alfredo, o sea, tú vas a cosechar lo que siembras y que estás sembrando. Entonces yo de pronto puedo decir, no, yo quiero la esposa de esta y la otra. Bueno, ¿y en dónde estás buscando? ¿En bares? ¿En un lugar que no es donde uno podría conseguir Total. una buena Un esposa? prostíbulo. Sí, exacto. O no, es que yo quiero tener un buen empleo, pero ni siquiera eres fiel en tu casa, ni siquiera ayudas con las cosas de tu casa. Entonces, Mira, y eso tiene que ver mucho en la dirección que van los sueños, es en mi moral, en mi ética, en mis creencias, en lo que yo soy. ¿Sí? Eso tiene que ver en esa dirección. Porque pues obviamente los sueños de un delincuente son otros, ¿no? Se persignan con el arma, va a ver Sí, que creo. logró, sí, son sueños muy diferentes, ¿sí? Entonces también van de la mano de lo que yo soy, de lo que me he formado, de lo que hay en mí, ¿sí? Y por ejemplo, el caso de Santi, o sea, seamos muy, traigámoslo Santi acá, sonríe. ¿sí? Sí, Siempre Santi, me ponen de ejemplo. eh, Soy el modelo. sí, Santi, De lo que no se debe hacer. tú, Es Total. el modelo de Sí, algo. tú El le modelo decías, Santi, tú le decías, Santi, o Santi te decía a ti, es que yo sueño con la universidad, pero lo veo muy lejos. Pero tú, Paz, en su momento le decías, bueno, empieza con un técnico en el SENA, luego hace esto, y él empezó a accionarse, empezó a moverse, y hoy ya tienes un sueño estacionado en temas de la universidad. Pero ¿qué llevó eso? Que tenía que haber un trabajo, tenía que haber unos pasos que dar, y ¿sí? es Y rodearse de las personas exacto, a eso iba. adecuadas en el momento indicado, ¿sí? Esto suena muy coach, pero es verdad. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que estar rodeados de personas que nos levanten, que nos ayuden. Y compártenos ese pedacito. Es, lo que tú dices es muy cierto porque, o sea, uno mismo o se puede hacer el mal ambiente o son las personas externas que nos hacen que nuestros sueños se estanquen.
Entonces, cuando uno ve que la oportunidad no se da, pues uno tiene que intentar varias cosas. Y eso es lo que muchas veces, como no solo los cristianos, sino todas las personas no tienen en cuenta, y es que al medida que uno tiene un sueño, si uno lo intenta una vez y no salió, pues ahí se queda. Y de eso no se trata. La idea es de poder perseverar, de poder creer, de, como decía Juanes, de poder buscar más opciones y no quedarnos ahí quietos esperando a que todo caiga del cielo. No, claro que no. Y es muy importante tener personas que te motiven, que te ayuden a crecer, porque son personas que se interesan por ti. Y entonces también son personas que quieren compartir esos sueños y esos logros contigo. Entonces es muy bonito y doy gracias a Dios por esta personita acá. Por ejemplo, Pero yo dale. pensaba en algo y es, o sea, eso suena lindo y hay quienes tienen la dicha de tener a su alrededor personas que van a motivar esos sueños, pero la vida real es otra. Y en la vida real uno se encuentra gente que te dice, vamos que sí se puede, vamos a creer y a confiar en Dios que lo vamos a lograr. Claro que podemos ser profesionales, claro que podemos hacer esto, de pronto no será fácil, pero lo vamos a lograr. Pero también está el otro lado y está el que dice, no lo vas a lograr. El familiar envidioso. Por ejemplo, Es que eso es interesante, yo es que quería es dar un el... ejemplo, porque Sandy cuando estaba hablando fue muy actual, me pasó algo muy actual, y era que yo quería algo, un ascenso en mi trabajo. Entonces hablé como con los duros, por decirlo así, y hubo uno de ellos que fue como un matador de sueños. O sea, me dijo de todo lo que carecía. Y no, o sea, automáticamente yo dije, no, yo para qué sigo hablando con los demás. Yo para qué voy y pregunto. ¿Ya para qué? Pero una persona que Mató. estaba allí, y yo digo que son personas de verdad que Dios levanta, y fue esa persona que, o sea, sin pedírselo, fue una persona que siempre me motivó, me dijo, no, dale, habla, habla. Ya cuando fui con la otra persona, en vez de enfocarse en qué carecía, se enfocó en lo que tenía y en lo que podía proyectar. Son esas personas que dicen, listo, de pronto careces de esto, no importa, pero con lo que tienes, ¿cómo te puedes proyectar? Y yo siento que a veces puede morir un sueño ahí, cuando uno solo se enfoca en, no tengo dinero, no tengo las posibilidades, no tengo la edad, no tengo la persona, sino bueno, ¿qué tienes en este momento y qué puedes hacer con eso para llegar en este momento allí? De pronto ahorita no lo tienes, de pronto en tu caso no tenías de pronto el Que Dios dinero, te ha pero dado en tenías, ese momento tienes para inteligencia, hacerlo. tienes Exacto, habilidad, para... comienza a trabajar, Ajá. date a conocer. Entonces, creo que son las cosas que le permiten a uno como levantarse, porque si uno se queda, lo que decía el Paz, en las personas que solo le van a decir de qué carece uno, pues uno se va a quedar ahí. Y es un error que cometemos mucho nosotros, y es porque ponemos la mirada en lo que tenemos y no en lo que Dios puede hacer. Amén. Y pues vuelvo como a la historia de Sara. O sea, Sara tenía sus ojos puestos en la condición que era ella, y era que, pues su condición era que estaba en vejez. ¿Qué pueden hacer de ella si prácticamente su útero no le podía funcionar? Porque pues investigando, el útero se empieza como a desgastar, o ya no tiene tanta fertilidad después de los 30 años. Y no tienes óvulos. Ah. Ah, pequeño detalle. ¿No? Y Pero recuerdas, más son los hijos de la estéril. Sí, Amén. sí, sí. amén. Véanse la ¿Recuerdas, predica el pastor, domingo. que el apóstol en nuestras reuniones nos dice, hay que soñar, hay que tener una visión clara, y hay que estar dentro de esa visión? Entonces, en este momento actual, ahorita en este momento, yo pensaba en esa reunión con el apóstol, con Presbiterio, donde él nos decía, venga, hay que soñar, hay que proyectarse, hay que mirar más allá. Y es verdad, uno a veces no ve con fe, se queda escaso y sabiendo lo que Dios ya ha hecho, ¿sí? Entonces, eso es un punto muy, muy Pero interesante. yo insisto en traer esto a términos prácticos. Y les decía algo, y es un principio de la Biblia. Dios le dice a Moisés, Dios pone un sueño en Moisés, que es, vaya mi hijo, saque ese pueblo, hágale. ¿Y qué le dice Moisés? Moisés le dice, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, y así tampoco me van a obedecer. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara. Y dice, ok, tírala al suelo. O sea, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Ok, tienes lo necesario. O sea, ya te di lo que necesitas. Solo que uno no lo ve. O sea, es como Dios ha puesto el Es sueño, que sí, también. Dios Sí, pone sí. la visión y esto es un principio de Dios. Dios pone la visión, pero también guía a la provisión. Siempre Dios da Amén. ambas cosas. O sea,
Dios, y esto es algo que yo he aprendido acerca del carácter de Dios, y es, Dios nunca nos va a enviar a un lugar donde su mano no pueda sostenernos. Qué chévere. Así que si Él pone ese sueño en nuestro corazón, es porque Él sabe perfectamente que puede darnos lo necesario para llevar a cabo eso. Pero es, ¿qué hay en tu mano? Por eso también Dios le pregunta a Gedeón, y no le pregunta, más bien le dice, ve con esta tu fuerza. Dios no le dice, mira, toma esta fuerza. Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Es decir, papi, usted ya tiene lo que necesita, solo que no se ha dado cuenta. Vaya, mijo, anímese. ¿Y no les ha pasado que ustedes ven un potencial en la gente enorme y la gente no se da cuenta? O sea, la gente ella misma dice, y uno dice, pero es que usted puede hacerlo, usted tiene las Y capacidades, también, usted y puede. también pasa con uno mismo, porque estas personas también se cuestionaron a sí mismas diciendo, pero yo, o sea, ¿yo por qué? Hay otros mejores. Entonces es muy interesante eso de que si Dios lo envía a uno es porque Dios cree en uno, aún así nosotros nos creamos en nosotros mismos. Oye, muy buen punto. Muy Yo buen creo que punto. Excelente. cuando pasa eso, pasa lo de Moisés con Aarón. Y es, Ok, sí, Dios le había dicho a Moisés, pero Moisés, ay, Señor, ay, yo no sé hablar, ay. no sé hablar. Bueno, mijo, llame a su hermano. ¿Sí? O sea, no sabemos si desde el principio Aarón estaba en la ecuación, pero Moisés puso tanta excusa que Dios fue como, ay, bueno, Está ya, bien. llame a su hermano porque, hombre, Pero, Sí, pero mira que ahí aún así estuvo la provisión de Dios. Ya después no Claro, se habla de total. tanto de la necesidad de Moisés con Aarón, pero pues bueno, ahí se ve la fidelidad de Dios. Yo quería hablar algo que tú mencionaste en la prédica y que creo que también sería un principio importante cuando uno está hablando de sueños y es, creo bueno, que dijiste algo, para que sepan de qué está hablando Les, en el canal hay un link que pueden visitar que se llama Más son los hijos de la estéril y para que tengan un poco de contexto de lo que les va a hablar. no, total, y si pueden verlo después del podcast, Súper, háganlo. O si se lo quieren ponerle recomiendo. pausa e irlo a ver, también lo pueden hacer. No se pierde nada. Pero decías algo sobre una frase que dijo Robert Barriga, que es sobre, ahora se me perdió, pero recuerdo que mencionaste un versículo que es Dios no da el crecimiento cuando la estructura no está lista para soportarla. Ujú. Y tocabas un texto de Isaías y es como muchas veces hay cosas que no suceden porque no estamos preparando esa estructura. Entonces, de hecho, hay versículos, por ejemplo, que dicen dónde está construida pues tu casa. O sea, ¿qué preparaste para que el día de mañana no quedes en vergüenza? Y siento que ahí sí está un poquito mi espíritu Grinch, porque me molesta a veces un poco que las personas son, Navidad, Leslie. sí, no, espíritu todavía no, antes, navideño. pero, ¿Sí lo gris que es? Sí, Yo solo pensé, es Navidad, la tierra se alegra. pero a mí me da Compartirá. risa que yo voy con estilo y ustedes, ¿saben? Y les, No, o sea, me no refiero me es gusta porque la muchas natilla. personas se quedan como, el Señor va a hacer tal cosa y bueno, por ejemplo, no sé, Dios me va a llevar de misionera en países europeos, ¿sabes inglés? ¿Qué vas a hacer No. para hacerlo? ¿Vas a aprender? total. Ahora, no estoy queriendo Buen decir porque punto. sé de muchos misioneros antiguamente que no era tan fácil estudiar inglés y Dios, no sé, los mandaba y ellos aprendían allá. Eterno misericordia. Pero yo digo, sí, exacto, o sea, pero yo digo, bueno, ¿y la estructura qué? Que a veces somos como, no, Dios proveerá, o sea, me molesta un poco como esa fe que realmente no es fe, sino negligencia en cumplir ese sueño. Y ahí es donde de pronto a veces me molesta un poco, porque no seas negligente con tu sueño, tienes que trabajarlo, no lo puedes hacer de la cualquier Youtubers manera. espirituales. Es que, Quieren todo quieren que ya, todo Dios quieren les todo haga. inmediato, quieren Sí, montar algo chévere y bueno, plata, carro, casa y ajá, y es lo que trata de ofrecer el mundo ahorita, ¿no? De sí es lo que todo ofrecen. ya. Todos los pelados quieren ser youtubers. Sí, Sueños frustrados por ahí de Bueno, youtubers. bueno, ya. manifieste. Ese fue un señal que yo renuncié porque el apóstol me regañó. Mentiras, no. Que el apóstol no vea esto. No, Leslie tiene un punto muy, muy, muy importante. Y la Biblia dice eso, la Biblia dice, ¿quién empieza a construir una casa sin primero echar número y saber cuánto le va a costar? No sea que a mitad de camino se quede sin plata y quede en vergüenza, ¿sí? Total. Y eso es, ay, sí, yo quiero tener una casa, pero ¿cuánto le va a costar eso? ¿Sí? Ay, sí, yo quiero viajar por el mundo, pero ya se proyectó, ya vio cómo lo va a hacer, porque Dios pone el sueño, pero usted tiene que visualizar el cómo lo va a lograr, ¿sí? O sea, listo, la fe, todo está, active su fe, todo está perfecto, pero usted también tiene que hacer su parte. Y es que ese es el punto, que es que nosotros como cristianos, como creyentes, queremos que Dios haga todo, ¿sí?
Dios me dio el sueño, Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones y Él lo va a hacer. ¿Cómo? Yo no sé, pero Él lo va a hacer. No, siga roncando y verá que no va a pasar. Sí, no, si se queda en la casa sin O hacer sea, nada, Dios, y yo, ni pasaporte sacan. hay una frase que yo le Por he dicho a ejemplo. mucha gente y es la siguiente: usted no va a hacer la parte de Dios y Dios no va a hacer su parte. La parte de Dios, quizás Dios ya la hizo, que fue poner el sueño, poner la determinación, poner muchas cosas, pero su parte será caminar sobre eso y caminar en esa dirección. Listo, Dios me dijo que me va a llevar a las naciones, ok, bajito, lo primero que usted necesita es pasaporte. Vaya, mijo, saque ese papel, Total. ¿sí? O sea, si usted no hace nada, no le va a llegar allá el funcionario del gobierno. Ay, A la Dios me dijo que puertica. le trajera un pasaporte. No, seguramente usted tendrá que ir, seguramente usted tendrá que hacerlo. Y la Biblia dice algo en Proverbios, Proverbios 13, versículo 19 dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Y es, todos queremos ver los sueños cumplidos. Ay, sí, mi casa, ay, sí, bueno, cuánta cosa. Pero es, ¿qué camino estamos tomando para llegar a ese sueño? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos logrando? Todos queremos ver sueños cumplidos, pero nadie quiere trabajar por esos sueños. Y también de dónde nacen. Me hiciste recordar un ¿Cuál podcast es la que fuente? estaba escuchando y dice, siempre hay dos fuentes, una Dios o tú. Si tú te haces ¿por qué hago esto? No, por Dios. Y le vas dando hacia atrás, siempre va a terminar en tus deseos o en los de Dios. No hay más. De ahí para. Y siento que a veces ahí está el error de por qué muchos sueños no se cumplen. Y es que ni siquiera son guiados por Dios, son guiados por mis emociones, por mis aspiraciones, por querer sobresalir, por lo que llamarían los baales en la iglesia. Y de hecho fue en lo que Jesús fue tentado antes de que iniciara su ministerio, cuando se fue en el desierto. En el momento más débil fue en ese reconocimiento, en ese poder, en esa fama. Ujú. Y a veces mezclamos eso con lo que de pronto Dios ha colocado en nuestra vida. Claro, y esos sueños que tienen una fuente equivocada, cuando se cumplen, la persona no se siente bien, se siente vacía, se siente llena de frustración. Pero es Porque, cuando, ¿sabes, Está ¿sabes vacío. qué pasa ahí? Que esto cambia cuando la persona entiende su asignación en la vida, correcto, ¿sí? ajá, mi Ah, lugar. yo recuerdo que, bueno, Leslie lloró en el episodio pasado, hoy me toca a mí. Gracias, Les. Ay, no, no. No, de verdad. Muy bueno, muy bueno. Yo, por ejemplo, tengo que decir que yo soñaba con un montón de cosas, menos con quizás ser pastor o hacer muchas de las cosas que Un hago hoy. carro con luces. Un carro, bueno, pero no, yo estoy embarazado de un carro, yo Sí. voy a dar a luz un carro. Con Sí. muchas luces. Bueno, que no te interrumpo más. Es que me molesta porque yo le pongo luz a todo. Eh, el punto es este, el punto es, ah, en mi adolescencia temprana, yo soñaba con un montón de cosas. Yo soñaba, por ejemplo, porque yo crecí rodeado de eso, ¿sí? Yo crecí en rodeado de un ambiente en el que, por ejemplo, mi mamá estaba involucrada en el tema de la televisión, de novelas, de comerciales, ¿sí? En algún momento de su vida lo estuvo. Y yo crecí con eso, yo crecí soñando eso. Mi sueño era ser actor, básicamente. Uy, no me sabía que eras un actor frustrado. Sí, mi sueño era, Esos dramas que se pegan. y de ahí lo chaucero. Sí. Ya todo tiene sentido. Sí, creo. Y yo crecí con eso, yo crecí, y de hecho no era el sueño y ya, yo caminaba sobre eso. Yo estuve en muchas academias de actuación, yo tomé los 8000 cursos de teatro, de actuación, de improvisación, de muchas cosas. Entonces, yo estaba segurísimo de eso. Pero, y bueno, digamos que no fue tan frustrado en un sentido porque sí alcancé a hacer un par de cosas, ahí un par de comerciales, un par Fue de, bebé de Goggins. capítulos y pero, pero pasaba algo y era que yo veía que como que yo caminaba en eso, pero yo lo estaba haciendo en mis fuerzas y yo le metía todo. Salía un casting y salían castings importantes. Salía casting para Netflix, para series gringas, salían casting para Fox Telecolombia, o sea, vainas que no era, ay, allá el capitulito, no, salían vainas importantes y yo me acuerdo que yo le metía todo, de verdad, yo
yo preparaba ese casting y yo me estudiaba ese personaje y yo tenía un preparador y yo me iba y me veía con el man y le decía, bueno, este es el personaje que necesitamos preparar. Y me decía, ok, necesitamos construir este personaje, construirle la historia, hay que construir todo lo que él es. Y yo me metía en la película. Y cuando llegaba al casting, yo lo presentaba y siempre era como, no me llames, yo te llamo. No, como en Sí, todas las Pero empresas. tú soy y yo. luego, Nosotros te llamamos. Sí, creo. y luego le decían a mi manager, porque tenía un manager como de, su pelado lo tiene todo, pero le falta este detalle. Su pelado tiene todo, tiene la pinta, tiene todo, pero le falta tal cosa. Y yo, ¿sí? Una vez era un personaje de gente por allá, tenía que ser un man todo malo, y llegan y le dicen al man como de, es que nadie le cree a ese man no tiene cara de malo. Tiene cara como de pastor. El punto era que eso siempre se iba abajo. Y yo me acuerdo que yo le ponía señales a Dios. Yo le decía, bueno, Dios, si esto es tuyo, que llueva. Y no, el sol más berraco. Sí, creo. Yo, bueno, Dios, si tú quieres que tal cosa, que no llueva. Y Y yo llovía. siempre se le invertía, cual Gedeón. Sí, sí. Y siempre Llueve para arriba. pasaba. Y yo, sin embargo, yo allá iba, yo iba al casting, yo no, porque de pronto Dios no le llegó la señal, de pronto el wifi falló, no le llegó el WhatsApp a Dios y bueno, Es que Dios no ha visto mis castings. o Dios, total, o Dios le estaba respondiendo la señal a alguien más que sí quería que yo viera. Así, me acuerdo, de hecho me acuerdo mucho que, uy, esto es confesión. Pongan mucho Jesús, cuidado. sí. Yo me acuerdo Esas que, confesiones son muy Recuerda que va a buenas. quedar grabado en Sí. internet. De por vida. no, pero creo que esto me toca un poquito porque yo era un niño con muchos, eso yo lo soñaba de verdad. Yo me acuerdo que me había hecho 2 piercings en la lengua, uno en cada esquina. Ay, pastor. Y yo me acuerdo que yo fui a un casting muy importante. Y yo, Me da penita. Pastor, saque la lengua. y yo me acuerdo que yo estaba ahí en esa sala de ese casting y yo me acuerdo que yo me los quité. Y yo me los quité y yo los tiré a la basura y yo le dije a Dios, Señor, yo me los quito porque yo sé que me lo voy a ganar. Y yo sé que a ti no te gusta esto y a mis papás tampoco, no sé qué. De verdad. Ay, pero De pasar por se encima me de da Dios. sentimiento porque yo soñaba mucho con eso. Yo imagino la cara de Dios como... Yo, Allá Jesús. Yo siento que el Señor me miraba ya con cara de mucho descarado. como con frustración. Pero yo soñaba mucho con eso. Y yo me acuerdo que yo me los quité y los boté ahí en la canequita que había en esa sala, en ese estudio. Y yo le dije a Dios como, Señor, yo te prometo, déjame ganarme esto. ¿Qué creen? No se lo ganó. Pero Dios obró. No, no, ya, ahí quedaron los piercings, Dios obró. Pero el punto es que yo crecí durante mucho tiempo en mi vida con la frustración de por qué Dios había sido tan egoísta conmigo Okay. y no había permitido que mi sueño más profundo se cumpliera. Y yo recuerdo que bueno, yo conocí al Señor en esta casa, en esta iglesia, me enamoré de Dios, y recuerdo que hubo un momento muy fuerte con Dios, donde Dios me estaba hablando así como Moisés con Dios en el monte, así cara a cara. Y yo le pregunté a Dios como de, ¿tú por qué no permitiste eso? Si era todo lo que yo quería. Y Dios me dijo palabras menos como de, porque si yo lo hubiera permitido, tú no estarías acá. No me hubieras conocido. No estarías haciendo cualquier otra cosa menos esto. Y yo entendí eso. Quizás el sueño en sí mismo podría no ser malo, pero lo que eso involucraba y lo que ese mundo abarca puede significar un corazón totalmente separado de Dios. Y no quiero satanizar al medio ni a la gente que está involucrada en esto, pero es un medio muy difícil. Es un medio muy complicado y seguramente en ese momento yo no tenía lo necesario para ser un hijo de Dios sólido y firme en ese medio y seguramente me hubiera perdido. No estaría Muy no seguramente. estaría haciendo nada de lo que hoy estoy haciendo. Entonces, creo que es eso. Hay sueños a los que uno tiene que renunciar porque uno tiene que entender cuál es su asignación en la vida. Y yo morí a ese sueño. No sé si en los planes de Dios algún día esté algo como eso. Como ya moría eso, ya ni le pregunto. Pero yo moría eso y se lo entregué al Señor y le dije, Dios, ok, aquí está.
el Juan Esteban actor muere para que sea lo que tú quieres que sea. Y fue doloroso, sí, lloré un montón, sí, porque como les digo, o sea, mi niño interior soñaba con eso, era todo lo que quería, pero entendí eso y me casé, como dices, con eso que Dios me dijo y es, no me hubieras conocido. Y más allá de mi sueño personal, creo que si algo valoro en mi vida es haber conocido al Señor. Sabes que me haces pensar que nunca un sueño que Dios tenga para nosotros es un sueño que nos va a alejar de Él. Yo creo que el principal sueño de Dios es que uno permanezca en Él. Y cuando un sueño literalmente lo quita de nuestra vida, de nuestro lado, no es un sueño de muerte, al fin y al cabo. Y creo que si uno sesgara así los sueños, fuera un filtro de, bueno, ¿será que este sueño me alejaría de Dios? Me haría perder la fe, me haría perder tal cosa, me haría perder el propósito, Ujú. que, porque yo siento que Dios ve mucho más allá. O sea, uno ve Siempre. lo que alcanza uno a ver, pero Dios sí sabe cómo va a cambiar esa acción que yo haga en este momento y en qué va a como diferir en lo que vaya a ser el día de mañana. Y nunca va a ser que nuestra vida esté en perdición. Y siento que es lo que tú decías, el problema no fue el becerro, el problema no fue el ser actor, el problema es que era un sueño que no estaba bajo, no estaba ni Dios en tu vida y no estaba el propósito para lo otro que Dios quería hacer contigo. Ujú. Todo viene lo que tú decías, de la fuente de esos sueños que tengamos nosotros. Quizás Juanes lo veía así, pero ¿con qué motivo lo estabas viendo? Y también siento que es muy importante que hay otra fuente y es que no podemos permitir que los demás sueñen por nosotros. Siento que esto pasa un poco más en las familias y es, no sé si han escuchado la canción que dice, cuando seas grande vas a hacer la misma vaina que tu papá. ¿Sí? Sí, esa canción termina mal. Por lo mismo. Es porque, Leslie. porque permitimos que los demás sueñen por nosotros y eso que nos lleva a nosotros a vivir como una vida infeliz, como en piloto automático, ahí a lo que salga. Y pues esto tampoco lo quiere Dios para nosotros. Él también quiere que nosotros tengamos nuestros propios sueños, pero pues tiene que ser una base que esté bien construida, bien cimentada. Claro, ¿cuánto papá médico quiere que su hijo sea médico? ¿Cuánto Ujú. papá ingeniero quiere su hijo sea ingeniero? Y no piensan un poco en lo que realmente quiere ser su hijo, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces es, no, papá, yo me quiero dedicar a la música. Sí, son cosas diferentes, pero en Dios pues de pronto sea un fruto, de pronto no, estoy seguro que cuando los planes de Dios, nosotros estamos en sus planes y nosotros estamos direccionados en sus planes, definitivamente el éxito es irremediable, definitivamente. Y si hablamos con muchos pastores, con muchos líderes, hasta artistas en el medio que son cristianos, realmente su dirección correcta en Dios ha sido una vida de bendición y les ha ido bien, ¿sí? Ujú. Y hay muchos casos que también aquí Total, nos sí, gastaríamos pues en ver muchos una casos parte donde dos. gente que tiene carreras exitosas en el mundo dentro de Dios han sido de bendición para otras personas y Dios los puso ahí para un propósito específico, para quizás otras personas conozcan de Dios. Entonces Ujú. eso es muy interesante también tenerlo muy en cuenta. Sí, o sea, yo pensaba en eso y es, hay muchas personas que ya estando en Dios han muerto a muchos de sus sueños Ajá, correcto. porque creen que es malo. Y también yo, o sea, vuelvo y digo, nuestro Dios es un Dios tan bondadoso, tan grande en misericordia y demás, que hay muchos de los sueños que están en nosotros que también son sueños que uno cree que son sueños tontos, pero que son sueños que demuestran su amor para nosotros. Ujú. Así es. A mí me gusta porque a veces el apóstol, nuestro pastor, él llega y se sienta en la oficina o donde estemos y empieza a contarme historias. Y entonces empieza, mi hijo, y entonces un día y fui a Venezuela y el Señor hizo tal cosa y tal. Y empieza a contarme historias y él me lo cuenta con una pasión porque él lo vivió y en muchas de esas historias él me ha dicho como de, hermano, imagínese, y se me retrasó el vuelo. Y de la nada apareció una persona y esa persona me llevó a tal lugar y sin saber que yo siempre había soñado en mi corazón con ir a ese lugar y comprobar tal comida. Y era un sueño tonto, pero el Señor me lo concedió y perdí el vuelo y pasó todo eso, pero el Señor me concedió tal cosa. Y ahí es donde yo digo, hombre, qué bonito es Dios. Que cosas que para uno son tontas, pero que Dios sabe que son esos sueños ahí en nuestro corazón, esos anhelos, Dios permite que se cumplan. Pero viene lo que leímos en Salmos, ya se me olvidó el que leí, Salmos el 115, 105. 105, el 105. 105, que dice, cuando llegó el tiempo.
O sea, hay sueños que tienen su fecha de vencimiento, su fecha de cumplimiento. Un momento Y de cuando Dios. llega, Dios nos sorprende con esas cosas que uno creía muertas, que uno creía como, "Nah". Y hablábamos detrás de cámaras algo con Les, y es que la Biblia dice, y que de hecho es la palabra base de nuestro ministerio juvenil, Joel 2:28, que dice que, ah, eh, ¿lo vas a leer? No, pues dice, y es Joel 2:28, sí. Sí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, pero ya estoy mal, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y, y yo comentamos hace un momento y es, el Señor, el Espíritu, nos da aquello de lo que carecemos. A los ancianos les da sueños, porque quizás a su edad ya han dejado de Ya soñar, dejaron de porque es soñar. como de, ¿Ya Ya, para qué soñar si ya me puedo morir? se me fue el sí. tren, Claro, ya hasta aquí llegué. ¿sí? Pero la verdad es que en Dios y cuando viene del corazón de Dios, pueden haber pasado los trenes que ya han pasado, pero si el tiempo de Dios está para ese cumplimiento y uno también camina en esa dirección, eso se cumple porque se cumple. Llega el tren ¿Sí? indicado. Llega quizás en el momento Llega el que tren tiene que llegar. indicado. Pero llega y que llega. No, Y el contraste con los A los jóvenes. ancianos les da sueños, pero a los jóvenes les da visión. No porque no tengan sueños, quizás antes tienen demasiados, pero lo que necesitan es la visión correcta, la dirección correcta. Y eso le pasa a muchas personas, que sus sueños no se cumplen, no porque Dios no quiera que se cumplan, sino porque tienen la visión incorrecta y porque han tomado o asumido el corazón incorrecto frente a eso. Entonces, es lo que hablamos hace un momento. Quizás, ¿cuál era la motivación? La motivación era ser famoso. La motivación era Tener dinero. tener un nombre, ser wow, farándula. Esa era la motivación. Y como esa era la visión incorrecta, ¿sí? Hacerse famoso o hacerme famoso a costa de, pues entonces Dios dijo, pues nanay, matanga. No hay nada, porque era la visión incorrecta. Él abundaba en sueños, pero carecía de visión. Y que nunca un sueño debe reemplazar a Dios. O Jamás, sea, jamás. todo lo que quiera tomar el lugar de Dios es un ídolo. Y Ujú. Dios aborrece los ídolos. Eso puede ser, o sea, vuelvo a la historia de que estaban allí, el becerro que adoraban no estaba mal. El problema era que le dieron el lugar de Dios cuando no debían habérselo dado. Y de pronto sí hay cosas que podrían tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. No, pues es tan sencillo como lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre de acuerdo a su voluntad, Él os lo dará. ¿Sí? Él nos lo dará. Y habrá que preguntarnos si ese sueño Está en la voluntad. está en la voluntad de Exacto. Dios. ¿Sí? Porque puede que no, puede que sea el sueño precioso, divino, hermoso, pero si no es la voluntad de Dios, pues yo creo que difícilmente va a llevar a cabo. Y ahí será probado tu corazón, Y también en es donde muy esté tu importante tesoro. la actitud que nosotros tengamos, porque lo que decía Les del becerro fue que ellos se apresuraron, ellos quisieron ayudarle a Dios, ellos no tenían a quien adorar en el momento y dices, no, ármenos esto, haga Ejemplo algo. de Sara. Sí, también puede ser y es lo que decía Juanes, o sea, lo que decía el pase es en el tiempo indicado, o sea, nosotros no podemos ayudar a Dios a cumplir sus sueños, sus promesas, porque pues terminaremos mal como pasó con Sara, que se apresuró, nació Ismael Dios le y dio una promesa a Sara y a Abraham, pero Sara seguro no creyó que lo fuera a lograr. De hecho, sí, desde desde el el primer momento momento se ni rió. lo, Como, ¡ah, yo! No. Pero Dios tenía su tiempo y por atacada, por afanada, fue como, Abraham, papi, allá está Agar. Agar aguanta, vaya. Vaya, que seguro con Agar es que Dios va a cumplir la promesa. De pronto, la promesa estaba, pero nunca dijo que fuera a través de mí. Pero Dios sí había dicho que era a través de ella. Pero fue y lo mandó a meterse con Agar, que igual después terminó odiando a Agar, pero fue de ahí que salen los ismaelitas y de ahí viene todo un Todo un problema chicharrón social, de- lo político, que religioso y vivimos todo lo ahorita. que hoy tenemos por atacada, por afanada. Si ella hubiera sido capaz de aguantarse y esperar un poquito más, Sí. quizás la historia que hoy contaríamos sería diferente. Pero eso es lo que pasa cuando una persona no es capaz de esperar el tiempo de Dios para el cumplimiento de los sueños y de las promesas de Dios. Entonces, habrá que preguntarnos, habrá que cuestionarnos muchas cosas. ¿Cuál es la fuente de nuestro sueño? ¿Viene de mí? ¿Viene de Dios? ¿O viene incluso del mismo diablo? ¿Cuál es la fuente de nuestro sueño? Lo que les decía, me aparta, me acerca a Dios. Y si no, pues definitivamente descarten ese No sueño. es por ahí. Hay que Sí, descartarlo y Total. chao. ahí. Ahí no hay nada. No, es que yo siento que
uno puede estar perdiendo realmente el realizar un sueño tan maravilloso por quererlo cumplir a nuestra manera. O sea, imagínate, qué pena, es que lo conozco un poquito mal. Imagínate tú haber iniciado una familia con cualquier otro muchacho y haberte perdido la oportunidad de estar con la mona. Si uno O no, sea, de pronto uno dice, no, no es que tiene que ser de tal manera y a ver si uno ha perdido la oportunidad de un milagro, de otras experiencias totalmente diferentes. Y siempre el plan de Dios, como decía Alfredo, siempre va a ir más allá de lo que yo pueda soñar, siempre van a ser más grandes, siempre van a ser más poderosos. Y sí, oye, son algo en Él. más, ahora Dios le presta su escenario. El mayor escenario. Pero ya no actúo. Todo es una Es realidad. real para Sí, el esto Señor. sí es real. Y pues es muy, muy chévere porque la actitud que tú tomaste ahí fue muy valiente, porque otros sería contagiando a los demás. Yo no puedo, usted tampoco lo haga, porque no, Dios no lo va a dejar. Si no me dejó a mí, entonces es como muy interesante eso porque si uno quiere aplastar los sueños de los demás, termina aplastando los propios. Uy, eso sonó a tía, ¿no? A tía de familia. Sí, eso sonó muy Total. tía de familia No, pues es si mis que hijos no pueden, pues los suyos No, tampoco. y que pues, digamos, hay una frase que me encanta de Robert Barriger, siento que siempre la digo, y es gente herida va a herir gente y gente amada va a amar gente. Y en las áreas en las que uno no ha sanado, va a ser las cosas en las que tú vas a destruir a los demás. Si de pronto estás herido por algún sueño, vas a destruir los de los Un otros. vaso roto corta. Sí, Claro. exacto. Uy, Re- jamás lo había escuchado y fue súper profundo. Muy ranchera. Bueno, yo creo que hemos definitivamente tenido una conversación bastante interesante respecto a los Y sueños. diferente a todas, ha sido más jocosa. No te escuchamos porque no hablaste con el micrófono. Ha sido más jocosa. No, hemos tenido una conversación bastante interesante respecto a este tema de los sueños. Así es. Así es. Y bueno, yo creo que, pues, de esto se trata. Habrán momentos donde la vida de él es hable, donde la vida de Alfredo, la vida de Santiago, otros momentos donde la vida mía. Y la idea es que cada persona que vaya escuchando esto pueda decir como, hombre, yo me veo aquí y yo estoy en este punto y quizás yo no he logrado renunciar a esto, no he logrado entregarle este sueño a Dios, aunque sé que es un sueño súper carnal y que no lo glorifica, pero que tengo que hacer algo con esto. Y yo creo que es eso, es entenderlo, pero yo creo que tenemos que cerrar, o sea, tenemos que llegar a un punto y ya hemos dicho muchas cosas y yo solo quiero hacer una pregunta a cada uno de nosotros y es, si hoy pudiéramos darle un consejo a la persona que nos está escuchando respecto a este tema de los sueños, ¿cuál sería? Bueno, yo me voy a Jeremías 29:11. Sí, Ujú. es un pasaje que a mí me gusta mucho. Además, también el Salmo 37, todo también es muy interesante, pero quiero dejarlos con que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces, ese es mi consejo. Dios no va como pasó en mi vida, lo digo porque fue un tema personal. Lo que Dios puso en mi vida no se comparaba con lo poco que yo pensaba. Y ese es como mi respuesta con la palabra a esa pregunta. Si nosotros ponemos nuestro corazón en Dios y la paz viene, ese pensamiento, ese sueño está en el camino de Dios. Si la paz de Dios, si Dios da paz a lo que estamos haciendo, siento que por ahí es. ¿Sí? Por ahí es el camino y el sueño que de pronto quizás es la dirección en la que Dios está. O sea, pensar siempre en su paz, que si hay cosas que traen paz a nuestro corazón, ahí va a haber bendición. Ok, Les. Yes. Bueno, pues yo creo que un consejo sería que realmente el esfuerzo que tú coloques para cumplir de un sueño sea por una promesa de Dios y no por un sueño basado en tus deseos y basado en los placeres del mundo. Siento que definitivamente si pierdes tu energía, tu esperanza, tu fe en cosas vanas, pues así mismo va a ser el resultado. Pero si tus sueños van a ser guiados por las promesas de Dios, va a ser la inversión más grande que puedas hacer en tu vida. Paz. Ok. Bueno, yo también voy a la palabra. Salmos 32:8 dice, te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Y es entender eso, es entender que yo necesito entender cuál es el camino que debo andar. Y eso va de la mano de Dios. Pues, te enseñaré y te haré entender. Y de hecho, si vamos al versículo que sigue, dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, sino que necesitan un freno ahí. Hay algo que quieras decirle a Santi. Yo creo que la Yo creo que palabra, Santi no la se va a palabra va para regresar mí. al lado tuyo a decir, "No". Pero es eso, es yo te haré entender, te enseñaré el camino, pero no seas mulo, ¿sí? O sea, es bala. Y entonces también me gusta un salmo que dice, y me encanta, y es, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sí? Enséñame, oh Jehová, tu camino, no cuál es mi camino, enséñame tu camino, ¿ven que ambos van a lo mismo? Enséñame tu camino, pero dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. El fin de todo sueño en Dios tiene que ser glorificarlo a Él, pero eso va de la mano de si yo en verdad temo al Señor. Así Si es. yo no temo al Señor, si no lo honro, si no lo respeto, voy a terminar cumpliendo mis sueños y no los de Dios. Ahí va. Bueno, mi consejo es Yo a la digo, palabra. ahí dice él. Es lo que dice Proverbios 16:9. Dice, podemos hacer nuestros planes o nuestros sueños, pero el Señor determina nuestros pasos. Amén. Entonces, nosotros podemos tener la visión ya clara, pero Dios siempre nos va a ir dirigiendo. No importa, así como me pasó a mí, porque yo en un principio me imaginaba, no, yo salgo del colegio, me saco un ICFES de locos, entro becado y la logro. Pero pues, La leche. ¿Y cómo le fue en el ICFES? Después la omitamos esa parte. Así, Sí, omitamos esa parte. Pero en otros podcasts nos muestra los resultados. Ok. sí, sí, el Señor me pudo mostrar otras opciones y fueron esos pasos. No tienen que ser pasos gigantes, sino que son pasos cortos. Es a su debido tiempo. Y también los quiero dejar con una frase de una película muy, muy linda, que es Sharkboy Lavager, no sé si se la han visto. Eso es muy generación Z. Es que es muy buena, deberían verse. Muy se la bien, genial recomiendo. de tu parte. Continúa. Y la frase que me gusta es, todo lo que es o lo que era empezó con un sueño. Y eso quiere decir que hay que llevarlo a la praxis, hay que materializarlo. A la praxis. Todo filosófico. En Dios, amén. Amén. Pero sí, ¿qué tal si todo comienza con un sueño? Todo comienza con un sueño. Sí, Y nosotros mismos y toda persona que nos esté viendo, sepa que todo empieza con un sueño. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué ha puesto el Señor en su corazón? ¿Hacia dónde se inclina su corazón en Dios? Camine, tome decisiones, actúe y deje que Dios le muestre su camino. Y que ese sueño glorifique a Dios, que su corazón también se regocije en eso, pero todo comienza con un sueño porque los sueños son el lenguaje del Espíritu. Entonces, nada, nos vemos en un próximo episodio y esperamos que ustedes hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. la Así es. disfrutamos. Nos Sí, vemos en es muy un bueno. próximo episodio y bueno, nos tenemos que ver en un próximo episodio para que comamos natilla y buñuelos juntos. Lo que más amo. Papá Noel. Chaito y gracias por estar en Red de Alcance Global. Podcast. Chao.